El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Qué maravilloso, mi Señor, poder estar aquí en tu presencia una vez más. Te damos gracias porque tu amor hacia nosotros es tan grande que lo has provisto absolutamente todo. Nuestra redención a través del derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario, pero también has abierto un camino para que podamos tener comunión contigo. El velo ha sido rasgado y hoy podemos tener intimidad contigo. Gracias, amado, porque también nos has dejado a disposición de nosotros la oración como ese canal a través del cual podemos comunicarnos contigo. Y bueno es saber que tú siempre nos escuchas, que estás ahí, sabemos que tú amas el que nosotros podamos venir a tu presencia. Tu palabra dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para morar en tus atrios. Y nosotros sabemos, Dios amado, que no estamos aquí ni siquiera porque se nos haya ocurrido a nosotros. Eres tú el que nos traes, Espíritu Santo, a cada persona desde diferentes latitudes del mundo, a beber de la fuente inagotable tuya que es tu santa y bendita palabra. Por eso te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Somos afortunados de poder escuchar tu voz y tu consejo. Gracias, amado, porque al morir en la cruz del Calvario, y era una de las preocupaciones de los discípulos, y era, ahora nos hemos quedado solos y qué va a pasar con nosotros. Y tú dijiste, no se preocupen, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros siempre, todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y nos agrada muchísimo saber que pensaste en cada detalle y no nos dejaste abandonados, no nos dejaste huérfanos. Es más, dice tu palabra, aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te abandonaré, porque esa es tu naturaleza, Señor. Gracias por cuidarnos. A veces, si te pedimos perdón por eso, llegamos a sentir que estamos solos, sobre todo en esos momentos en donde no encontramos salida y llegamos a pensar que tú te has olvidado de nosotros, pero tú nunca te olvidas de tus hijos. Siempre estás ahí para guiarnos, para orientarnos, para ayudarnos a seguir adelante, para alimentarnos con tu palabra, para fortalecernos en la fe, para que no desmayemos, amado. Siempre has estado allí y no nos alcanzamos a imaginar, Dios amado, de cuántos peligros tú nos has librado, mi Dios. Gracias porque siempre que nos sentamos a la mesa hay alimento que comer, y eso es gracias a ti. Y si estamos sanos te lo debemos a ti, si podemos caminar es gracias
gracias a ti, gracias por el techo donde nos permite refugiarnos, por la cama donde podemos descansar, por los hijos, por la familia. Gracias, Señor, por darnos la sensibilidad y poder escuchar tu voz y poder recibir tus enseñanzas, por tu revelación, amado. Muchísimas gracias por defendernos de nuestros enemigos, por guardarnos en el hueco de tu mano, por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos libertado. Hay tantas, pero tantas cosas por las cuales, Señor, agradecerte a ti. Ayúdanos a que nunca se nos olvide, porque a veces cuando olvidamos las cosas que tú haces en favor de nosotros, es que empezamos a consentir el desánimo en nuestro corazón y perdemos la adoración. Tú andas buscando adoradores, gente que te adore en espíritu y en verdad, personas que te adoren en todo tiempo, no solo cuando las cosas salen bien, sino cuando aparentemente no salen tan bien. Que nunca perdamos la adoración y la gratitud en nuestro corazón, pase lo que pase. Que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, ni principados, que nada nos pueda separar de tu amor, amado. Gracias por estar aquí, eres bienvenido a este lugar. Este es un altar, verdades eternas, un altar que se ha edificado a tu nombre. Que así como en los tiempos del profeta Elías, cuando él restauró el altar y el fuego tuyo descendió, de la misma manera oramos para que el fuego de tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, descienda sobre nuestras vidas en esta hora y encienda la llama de la pasión por ti cada día más, que podamos enamorarnos cada día más de ti, Señor, y menguar para que tú crezcas. Tú eres el centro de nuestra vida, no hay nada más importante que tú, mi amado. Eres bienvenido, mi Rey. Glorifícate en nuestras vidas hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. De todo lo demás, Dios se encargará. Amén. Damos gracias a nuestro Padre amado por la oportunidad preciosa de poder estar aquí en su presencia buscándole como cada mañana. Damos gracias por esta nueva oportunidad. David decía, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y la palabra misericordia es una mano tendida, ¿no? Una nueva oportunidad. Y ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas, recibe una palabra de parte del Señor y le dice el Señor, ven. Había una tormenta grande, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero sucedió algo. Pedro quitó su mirada de el Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y mientras Pedro miraba a Jesús, y mientras Pedro se aferraba a la palabra que había salido de los labios de Jesús, entonces Pedro podía caminar sobre las aguas. Las aguas representan los problemas, los inconvenientes, y a veces es necesario caminar por encima de esas aguas que a veces quieren hundirnos, que a veces quieren ahogarnos. Caminar sobre las aguas, y la única forma de poder hacerlo es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos la mirada en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, fe en lo que Él puede hacer, nada es imposible para Él. Pero Pedro, hubo un momento en el que se descuidó, quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar que las olas eran demasiado fuertes y que las olas estaban a punto de hundir su barca. Y Pedro empezó a angustiarse al punto de que comenzó a hundirse. Y yo no sé si la historia de Pedro sea tu propia historia hoy. Tal vez Dios te dio una palabra, empezaste a caminar en fe, obedeciste a Dios, pero hubo un momento en el que empezaste a sentir que te hundías. Ay, ya no puedo más, de aquí nadie me va a poder salvar. Quiero recordarte, eso está pasando porque seguramente perdiste de vista la palabra que Dios te dio. Quitaste tu mirada del Señor y la pusiste en tus problemas y en tus circunstancias. Sin embargo, vemos algo a propósito de la misericordia, que el Señor no le puso el pie en la cabeza a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo aplastó. No, el Señor, a pesar de que las cosas no habían salido bien, evidentemente Pedro había dudado. Sin embargo, el Señor estaba ahí no para condenarlo, no para juzgarlo por lo que había pasado, y Dios no te condena si te has llegado a sentir así. Por el contrario, le extendió la mano a Pedro y le dijo, ven. Ahora Pedro regresó a la barca,
Lo tremendo es que ya no regresó, sino tomado de la mano de Jesús. Entonces, mira, parecía que era terrible lo que le había ocurrido, pero realmente aprendió a conocer al Dios que le sustenta en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad. Así que no temas, Dios está contigo y su misericordia en este día se extiende también sobre ti, y Dios te levanta sin importar dónde tú te encuentres metido ni cómo te sientes. El Señor te levanta en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, me alegra mucho poder saludarte, saber de ti, es una alegría inmensa. Sabes, debes saber que Dios te ama con todo el corazón y que toda esta familia te ama, y te enviamos un abrazo fraterno y te motivamos en este día para que sigas adelante, para que no te detengas. Amén. Dios me los bendiga a todos, familia de verdades eternas. Es un honor saludarles. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Manitos arriba, corazones latiendo, dale me gusta y comparte. Que el mundo diga, wow, estos están locos. Sí, estamos locos de amor por Jesucristo. Estamos locos porque en medio de la prueba no estamos angustiados, no estamos afligidos. Estamos locos porque ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Estamos locos por Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Brenda Costa. Y ahora sí, estamos listos para recibir la más grande bendición. Y es su palabra. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así estamos orando, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y tu pan es tu palabra. Queremos recibirla en nuestro corazón y que esta palabra pueda dar fruto abundante al 100%. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaro, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Jehová es el constructor. Así se llama. Jehová es el constructor. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 7 dice la palabra: y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Sabiamente, el escriba Esdras se rodea de un grupo de personas quienes le ayudan para que el pueblo pudiera comprender la palabra de Dios. Detrás del significado de cada uno de estos nombres, el Señor nos revela por su Espíritu Santo las verdades eternas que todo aquel que escudriña la palabra de Dios debe comprender. Ayer vimos, Jehová es salvación. Hoy estaremos estudiando al levita Bani, así se llama, Bani. Este es un nombre hebreo que significa Bani, Jehová es el constructor. Significa construido, significa edificado. Y tal vez usted hasta este punto de su vida es posible que haya conocido a Dios como Salvador, que lo haya conocido como libertador, que lo haya conocido como sanador, que lo haya conocido como proveedor, como restaurador. Pero seguramente no lo ha conocido como el Dios constructor. ¿Cuál es la función de un constructor? Un constructor es alguien que se dedica especialmente a la construcción de obras de arquitectura o ingeniería, casas,
o edificios, carreteras, puentes. Dios es conocido como el constructor de todo el universo, y eso nos incluye a todos los seres humanos, usted y a mí, por supuesto. El libro de Hebreos, en el capítulo 3, versos 4 al 6, enseña. Hebreos 3, 4 al 6. Enseña la palabra: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Ahí dice casa, ¿verdad? Y como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, otra vez dice casa. La cual casa, otra vez dice casa, somos nosotros. Pero hace la aclaración: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 4 veces en esta corta sección aparece la palabra casa. La casa de Dios. Hay un malentendido extensamente común en nuestro día, especialmente entre los cristianos, que utilizan el término la casa de Dios para significar un edificio donde se congrega la iglesia. No hay nada más destructivo al más grande mensaje del Nuevo Testamento que esa creencia. Un edificio de paredes nunca es verdaderamente llamado casa de Dios. Ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, en el presente o en el pasado. Ciertamente ningún edificio, desde los días de la iglesia primitiva, pudiera ser propiamente llamado la casa de Dios. La iglesia primitiva nunca se refirió a ningún edificio de esa forma. De hecho, la iglesia primitiva no tuvo edificios durante 200 o 300 años. Cuando se referían a la casa de Dios, para ellos, eso significaba la gente. La iglesia no es un edificio. Hay gente que dice: voy para la iglesia hoy. La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Las personas son la iglesia, somos la iglesia de Jesucristo. Incluso el templo o el tabernáculo de la antigüedad no eran realmente la casa de Dios. Si alguien saca a relucir el hecho de que ningún edificio hoy en día puede ser propiamente llamado la casa de Dios, algún cristiano instruido en la Biblia que está cerca asentirá y dirá: sí, tiene razón. El único edificio propiamente llamado la casa de Dios fue el templo. Juan capítulo 2, verso 19. Mire lo que dice aquí, Juan 2, 19. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Acá en ese templo, el celo santo vino a Jesús porque habían convertido ese lugar en un lugar de comercio. Y Jesús empieza con el látigo a sacar a toda la gente de ahí. Jesús aquí no se estaba refiriendo al edificio, a la estructura de concreto, donde se reunían para escuchar la palabra. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo como un templo.
Cuando dijo que si lo destruían, ese templo, se refería a la muerte en la cruz. Y la expresión "en 3 días lo levantaré" nos habla de su resurrección, como efectivamente sucedió. Los que escucharon aquellas palabras jamás comprendieron a qué se estaba refiriendo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, miremos el verso 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4, dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A eso se estaba refiriendo el Maestro. Es cierto que estos edificios fueron llamados como templos en las Escrituras, pero es solo en un sentido figurativo. Nunca se tuvo la intención de que Dios morara en ellos. En el capítulo 66 de su magnífica profecía, Isaías apunta las palabras del Señor diciendo, Isaías, miremos el capítulo 66, versos del 1 al 2, Isaías 66, del 1 al 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El apóstol Pablo, al predicarles a los atenienses, les recordó que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos 17, 24 dice la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Aquí está claro: no habita en templos hechos por manos humanas. No. En el momento en el que el apóstol pronunciaba esas palabras, el templo de Jerusalén todavía permanecía en pie. No habita en templos. Dios no mora en edificios. Entonces, ¿cuál es la casa que se menciona aquí? La respuesta está muy claramente expresada en el siguiente texto. Miremos Primera de Corintios capítulo 6, ahora el verso 19. Primera de Corintios 6, 19. Mire esto. Por favor, atento. Escuche esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí. Vuestro cuerpo, el mío y el tuyo, sí, es templo del Espíritu Santo. Es el cuerpo, no las paredes, no el edificio. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice: el cual está en vosotros. Ay, yo pensaba que estaba solo en la vida. No, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dios nunca tuvo la intención de morar en ningún edificio. Él mora en la gente. Él mora en los hombres y las mujeres, en niños y en niñas. Dios anhela que seamos su casa, su templo, el lugar de su morada. Esa siempre ha sido la intención divina de crear al hombre, que fuera tabernáculo de su morada. Dios quería habitar en este mundo, y por eso creó al hombre con ese propósito. Génesis capítulo 2, verso 7, miremos esto. Génesis 2, 7,
Mire lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, la vida del hombre estaba ¿dónde? La vida del hombre estaba verdaderamente en aquel soplo que Dios había lanzado sobre él. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué era el hombre antes de haber recibido el soplo divino? Era solo un muñeco de barro. Es más, dice la Biblia que no había quien labrara la tierra. El hombre era un ser inanimado. No tenía vida, solo barro somos nosotros. No somos nada sin su presencia en medio de nosotros. Él hace el hombre, el muñequito de barro, y sopla. Ese soplo en su nariz no es más que la dispensación de Dios en el hombre. Dios se vació en el hombre. Ese dispensar es entregar. Dios se entregó mediante aquel soplo en la nariz de Adán para venir a vivir en el hombre que había creado del polvo de la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu de Dios que había sido soplado en el hombre, ya no halló lugar en la humanidad de Adán. Adán y su mujer dejaron en ese mismo instante de dejar de ser templos, casa o lugar de habitación de Dios. Ese siempre ha sido el propósito del enemigo. Sacar a Dios del templo de nuestras vidas para quedarse Él morando como amo y Señor. El libro de Mateo nos confirma esto. Miremos por favor el capítulo 12 del libro de Mateo. Mire esto. Mateo 12, versos 43 al 45. Escuche. Mire lo que pasa. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Verso 44. Entonces dice, mira lo que dice el demonio, volveré a mi casa. ¡Wow! Él considera que nuestras vidas son su casa. No, nosotros somos el templo de Dios, no la casa del enemigo. Él dice, volveré a mi casa. ¿Y quién se la escrituró? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y uno dice, ¡ay, qué bonita la casa desocupada! Pues una casa desocupada no es otra cosa que una casa donde la palabra de Dios no mora. Una persona que no estudia la palabra, una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no ora, es una persona que está vacía. Y si está vacía, es un lugar perfecto para que Satanás habite ahí. Ya no él solo, sino que puedan venir 7 demonios peores que el que antes vivía allí. Verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Wow, se toma atribuciones. No voy solo, voy con mis amigos. Y entrados allí, en la casa de donde salieron, que se supone debería ser el templo de Dios, y dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El propósito de Dios es habitar en tu cuerpo, que es el templo de su espíritu, y hacer que tú seas la manifestación de su vida, la morada de todo lo que Él es.
En esta casa de Dios, que siempre es el pueblo, Moisés ministró como siervo, pero Cristo como hijo. Por lo tanto, el hijo ha de ser obedecido mucho más, ha de ser escuchado mucho más, ha de ser honrado mucho más y prestado atención más que el siervo. Moisés sirvió fielmente como un siervo. ¿Cuál es el ministerio de un siervo? Un siervo siempre está preparando cosas. Debe preparar comidas, debe preparar habitaciones, debe preparar el jardín. Siempre está trabajando en anticipación de algo que todavía ha de venir. Su obra es en vista a aquello que es todavía futuro. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, sobre su templo, ¿cuál es el papel de un hijo en su casa? El tomar a cargo de todo, el poseerlo, el utilizarlo para lo que sea que guste. La casa fue hecha para él. Dios no se tomó el trabajo de crearnos a nosotros para que el que viniera a vivir allí sea Satanás. No, Él creó al hombre para él venir a vivir en medio de nosotros. Ahora entiendo por qué Jesús se enojó tanto cuando llegó a aquel templo y encontró a todas esas personas allí. Él las sacó. Y muchas veces en ese templo, el que está reinando no es Dios. En ese templo, el que habita es la maldad. En ese templo no está reinando el amor, que es un fruto del Espíritu Santo, sino el odio. En ese templo, que debemos ser todos nosotros, no está habitando la fe, que es un fruto del Espíritu, sino la duda, la incredulidad. ¿De qué está lleno tu casa, tu corazón? A veces ese corazón está lleno de orgullo, de chismes, de deseos de venganza, de no querer perdonar, de hacerle daño a otros. ¿De qué está lleno tu corazón? A veces lo dejamos llenar de tristeza, de desconsuelo y no le encontramos sentido a la vida. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu templo? ¿Es la presencia de Dios la que habita allí? ¿O constantemente sientes que maquinas cosas que no están conforme a la palabra de Dios? ¿Quién vive en tu casa? ¿Los gritos? ¿Las peleas? ¿La inmoralidad? ¿La lujuria, la lascivia? ¿Quién vive en tu templo? Necesitamos el celo de Dios para poder expulsar todos este tipo de comportamientos y actitudes que no son de Dios. No sé por qué están viviendo aquí. ¿Por qué el enemigo dice que yo soy su casa? No. ¿Qué está viviendo en tu vida? ¿La adicción? ¿A las drogas? ¿Al alcohol? ¿Qué es lo que vive en tu vida? ¿O vive la presencia de Dios? ¿O vive la palabra? ¿O vive el amor? ¿O vive la bondad? ¿Qué es lo que vive dentro de ti? Ahora, esta casa es Él como constructor el que la construye. No es una obra de nosotros. Usted recordará que cuando David quiso construirle una casa a Dios, Él no se lo permitió. Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 4 y 5. Dice la palabra, Primera de Crónicas 17, 4 y 5. Dice, Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. Verso 5. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Más tarde, el Señor dio la razón de su negativa a permitir que David construyera la casa en Primera de Crónicas 22,
Vamos a mirar versos 8 y 9, Primera de Crónicas 22, versos 8 y 9. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Verso 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. David derramó mucha sangre en la guerra defendiendo a Israel, por lo que la promesa fue para su hijo, que era más pacífico. La casa de Dios debía estar asociada con la paz, no con la guerra, porque era una casa de oración para todos los pueblos, la que debería ser edificada, y solo Dios podía hacerla. Isaías capítulo 56, mire esto. Isaías 56, 7, dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, escuche, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Usted y yo, no sé si lo sabía, pero usted y yo somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Y seremos llamados no casa de perdición, sino casas de oración para todos los pueblos. ¿Es nuestra vida una casa de oración para Dios? ¿O es nuestra vida una casa de perdición para Él? Dios usó lo que parecía ser una maldición al no permitir que David construyera el templo, y lo convirtió en una bendición aún mayor al hacer que su hijo Salomón construyera el templo. David no solo tuvo la bendición de comenzar los preparativos de una gran obra para Dios, sino también la promesa de que la bendición de Dios continuaría hasta la próxima generación. Como padres, no puede haber mayor paz que saber que la bendición de Dios no solo estará sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos, después que hayamos partido de este mundo. Pero, aunque el rey Salomón hizo casa para Dios, el templo, el gran templo de Salomón, el que verdaderamente edificaría un lugar para que el Espíritu Santo de Dios viniera de nuevo a vivir en el hombre, fue Jesús, de esa misma simiente de David. Por eso, el Señor Jesucristo es conocido como el Hijo de David. Viene de esa simiente. Él fue quien edificó casa para Dios. Juan capítulo 14, verso 15 al 17 dice, Juan 14, 15 al 17 dice la palabra. Escuche esto. Si me amáis, hay gente que dice, pero es que yo amo a Dios. ¿Cómo se conoce una persona que ama a Dios? No porque dice que ama a Dios. No porque dice que hace oración. No. La persona que ama a Dios tiene una marca, hay una característica, y es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, si guardas los mandamientos, si guardas su palabra, y dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias a la muerte de Jesús,
el Espíritu Santo volvió de nuevo a ocupar su morada en el hombre, como Dios lo había determinado desde el instante mismo que sopló aliento de vida en Adán. Si Jesús no hubiera derramado su sangre por nuestros pecados, el Espíritu Santo seguiría estando sin un lugar donde habitar en medio de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de todo corazón, cuando nos apartamos de los malos caminos, cuando creemos en la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario, y cuando recibimos su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en nosotros. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 23. Así dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice aquí? Haremos morada con él, es decir, viviremos en la vida de él. El Espíritu Santo habrá encontrado un templo donde habitar, una casa. Este templo solo lo puede levantar el Dios constructor, y hoy estamos conociendo al Dios constructor. Él construyó ese templo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él construyó esa casa para venir a habitar en medio de nosotros. Por eso el rey David hizo la siguiente afirmación en un texto que muy seguramente usted conoce. Salmo 127, 1, parte A, dice: si Jehová no edificare la casa, y este edificar es la función o el trabajo de un constructor. ¿Sí vio? Él es el constructor. Dice: si Jehová no edificare la casa, si Él no es el constructor, si Él no es el que pone los ladrillos, si Él no es el que junta los ladrillos y pega la mezcla, si Él no es el que hace el diseño, en vano trabajan los que la edifican. ¡Ay, Dios! La obra que se lleva a cabo en nuestro hogar es de Dios, no nuestra. Y tal vez estás aquí con muchas luchas en tu hogar y viniste buscando una respuesta. Pues bien, debes saber que todo lo que ha estado pasando al interior de tu casa se debe a algo muy sencillo: a que no es el Señor el que está edificando tu casa, a que no has permitido que Dios sea el constructor de tu hogar, de tus hijos, de tu familia. No, tú has estado tratando de ser el constructor, de sacar adelante tu hogar, tus hijos, pero lo estás haciendo en tu sabiduría, en tus propias fuerzas, y por eso sientes que todo lo que edificas se te derrumba. Y ahora no tienes nada. Todo se vino al piso. No debes olvidar, Él, y solo Él, es el arquitecto, constructor. ¿O a quién llamó el Señor cuando hizo del barro de la tierra al hombre? ¿A quién llamó? No, Él no necesitó de nuestra ayuda. El problema es que a veces somos tan soberbios y nos creemos más sabios que Dios. Y empezamos a construir un hogar a nuestra manera y resulta que no funciona.
Él es el arquitecto. No lo olvides. Si tú vas a hacer una casa, ¿en qué piensas? Pues si quieres hacer una casa de cartón de tu vida, de tu hogar, colocas 4 palos. Uno aquí, otro allá. 4 palos. Le pones algo por ahí de plástico, un techo, y cartón y tabla. ¿Esa es la casa que quieres? Pero si de tu casa, de tu vida, de tu hogar, quieres hacer un edificio, entonces vas a necesitar de alguien que sepa. ¿Quieres que tu relación sea un edificio? ¿O una casa de cartón? Yo quiero que sea un edificio. Entonces yo necesito los servicios de un arquitecto, el mejor de todos. Él tiene los planos, los mejores diseños para nosotros. Pero no le consultamos al arquitecto. Y cada uno hace su casa a su manera. Yo crío mis hijos a mi manera. Yo llevo mi hogar a mi manera. Mi vida yo la llevo a mi manera. Yo con mi vida hago lo que me da la gana. ¡Ey! No es tuya. Dios te la dio. Y después de haber pecado, Jesús murió en la cruz para rescatarte. Le pertenecemos 2 veces a Él. ¿Cuál vida tuya? Dios me ha traído en este día para recordarte que Él es el constructor. No solo el salvador de tu vida. Él tiene los diseños, los planos de ti. Él es el arquitecto. Nosotros solamente somos sus obreros. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. En vano tú te matas diciéndole a tus hijos, no hagan eso, no hagan lo otro. En vano tú tratas de cambiar a tu cónyuge. En vano. En vano tratas de edificar un hogar si Él no es el que construye. Se va a venir al piso en cualquier momento. Él es el dueño. Nosotros, sencillamente los que seguimos sus planes. En una construcción está el ingeniero que tiene los planos, pero también está el obrero. El obrero no puede venir a dar órdenes y decir aquí se va a hacer, aquí se va a usar tanta varilla, calibre... No. El obrero simplemente recibe órdenes. Señor ingeniero, señor constructor, ¿yo qué hago ahora? Y esa tiene que ser la actitud de nosotros todos los días. ¿Yo qué hago ahora? En esta situación, ¿yo cómo corrijo a mis hijos? ¿Yo cómo hago para enfrentar esta situación que yo estoy viviendo en mi hogar? No, yo creo que lo que se debe hacer es que hasta aquí llegamos. Tú y yo ya nos aguantamos, somos como el agua y el aceite y cada uno para su casa. ¿Eh? ¿Le preguntaste al constructor? No, pero es que la que estoy sufriendo soy yo. Ay, Dios. Cuando pretendemos edificar por nosotros mismos, nuestro trabajo es en vano. En vano. Pues, sin el fundamento de Dios que es Cristo Jesús en nuestras vidas, todo lo que construyamos se derrumbará, no permanecerá. He escuchado muchas personas hablar de toda la gloria que alcanzaron en este mundo, y yo tuve, y yo alcancé, y yo fui, pero me metí en la vida loca y lo perdí todo y ahora no tengo nada. Todo se derrumbó. ¿Y por qué tu vida se derrumbó? Porque Dios nunca fue el constructor. Tú diseñaste tus propios, valga la redundancia, tus propios diseños. Tú hiciste tus propios planos. Y tú construiste tu propia obra. ¿Se acuerdan de Babel? Eso fue lo que pasó. Ellos querían construir algo grande, pero ellos, para hacerse un nombre, es que mi familia es mi... ¡Hey! Y sacabas pecho mostrando a tu familia y ahora no tienes nada. Porque lo querías hacer tú, la gloria para ti. Y dice la Biblia que Dios confundió la lengua de ellos y entonces uno hablaba en mandarín, el otro gringo, y no se entendía, y como no se entendía, no siguieron edificando. Y esa es la excusa que muchos tienen para no seguir edificando su hogar. Es que no nos entendimos.
¿Y qué hablaban idiomas diferentes? No se entendieron. ¿Y por qué no se entendieron? Porque Dios no era el constructor de ese hogar. No era el constructor de esa casa, de esa familia, y se vino al piso. Dice su palabra que separados de Él, nada podremos hacer. Si tu hogar se mantiene en pie, es por Él. Él es el que te va a indicar cómo hacerlo. Sin Él, estamos perdidos. En hebreo, la base de la palabra construir, baná, es la base de las palabras casa, seit, hijo, ben e hija. Los hijos y las hijas, junto con los padres, conforman la familia. De la misma manera que el ladrillo, el hierro, las láminas construyen un edificio. Dios, además de edificar la familia, también vela para cuidarla. Por eso dice ese Salmo 127, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Pero dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ay, yo quiero cuidar mi hogar. Yo quiero que mis hijos estén protegidos, que no caigan en malos pasos. Si Él no es el que guarda a tus hijos, podrás poner un ejército de hombres a su alrededor y estarán desprotegidos. Si Él no es el que guarda, en vano. Entonces todas estas cosas que escuchamos nos tienen que llevar a convencernos de que sin Él no somos nada. Tú puedes tener cámaras de seguridad, tú puedes tener cajas fuertes, pero si Él no es el que guarda tu vida, tu hogar, tu casa, están desprotegidos. Dios, además de edificar la familia, también vela por ella, para cuidarla, para que el mal no entre y la dañe, y que todo funcione bien en el hogar. No, en mi hogar va a funcionar bien porque yo le voy a poner un espía a mi esposo para ver qué es lo que él hace. Yo lo voy a perseguir y lo voy a vigilar a ver si me lo encuentro con las manos en la masa. Deja que Dios haga eso. Solo así, la obra que Dios planeó para el hogar permanece firme, levantada, edificada. Ay, me da temor con mis hijos, salieron y todavía no han llegado. Si Jehová no guarda, en vano vela la guardia. Sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente el lugar donde la familia vive, come y duerme. Un hogar es mucho más allá de eso. Es un lugar donde la familia crece, se edifica en la palabra, se fortalece, se reúne, conviven, comparten, se aman y son felices. No un campo de batalla en lo que se ha convertido últimamente. Un hogar es el lugar donde se honra y alaba a Dios, donde desciende la bendición sobre sus hijos, donde se sienten seguros. Dije seguros, porque eso hoy día no pasa. En muchos casos el hombre que fue colocado por Dios en el huerto para que lo labrara y lo cuidara es el que destruye su propio hogar, daña a sus propios hijos y a su propia familia. Ay, yo no sé por qué mis hijos no quieren compartir, no quieren vivir aquí, prefieren a sus amigos, porque ellos no sienten que su hogar sea un lugar seguro, un lugar donde puedan abrir sus corazones y expresar lo que sienten sin temor a ser juzgados. El hogar debe ser un lugar donde puedan ser entendidos, donde puedan ser amados, un lugar donde desean estar. Muchos prefieren estar metidos en el celular, o en el parque, o con los amigos, que en su propia casa. No son una familia, no son personas que viven bajo un mismo techo. No solo por necesidad de un techo donde habitar. Muchos tienen casas muy hermosas y bonitas,
pero no un hogar. Es preferible tener un hogar y no una casa. No, yo trabajé para que tuvieran una casa y la casa que tienen es gracias a mí. Muchas gracias por tu casa. Pero lo que nosotros anhelamos siempre fue un hogar, donde hubiera comprensión, lealtad, respeto, amor, atención a los hijos. Sí, tal vez diste una casa. Y había un hombre que decía, no, es que yo he trabajado para darle a mis hijos todo. Les he dado casa, les he dado carro, les he dado ropa. Y dice la esposa, sí, has dado todo lo material, pero nunca te diste a ti. Nunca tenías tiempo. Siempre estabas trabajando. Hay personas que salen desde la madrugada hasta la noche trabajando. En su hogar abandonado, sus hijos abandonados. Pero alardean en redes sociales que tienen el mejor hogar. Un hogar es algo que el dinero no puede comprar. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo, el constructor, la logrará levantar y que esa casa se permanezca firme. Ahora, es imposible edificar sobre fundamento firme sin tener en cuenta la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mire lo que dice. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, oír, número 1, y las hace, número 2, es decir, las pone en práctica. No es solo oír. Le compararé a un hombre prudente, es decir, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca aquella casa. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, también las oye, pero no las hace. No las aplica, no las pone por obra, no las recibe. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó la casa? Que estaba sobre la arena. Porque estaba sobre un fundamento que no era firme. ¿Por qué se mantuvo firme la casa construida en la roca? Porque el fundamento era la palabra. El hombre sabio es aquel que oye la palabra y la practica. El hombre insensato o falto de sabiduría es aquel que oye la palabra, pero no la practica, no la obedece. Encuentro algo en común en estos dos personajes. El sabio oye, pero el necio también oye. Lo que marca la gran diferencia es quién practica la palabra y quién no. El que oye y no practica es como si estuviera edificando en la arena. Por eso cada vez que vienen los vientos, que vienen las lluvias, que vienen los ríos, que son pruebas, golpean contra la casa y es grande la ruina. ¿Por qué? Porque fue una casa que no se edificó sobre el fundamento que nos dejó el constructor, sobre el plano que él diseñó. Si quieres que tu fundamento esté firme, entonces párate en la palabra. Asegúrate que los cimientos tuyos
de tu vida, de tus hijos, de tu economía, de todo lo que hace, estén parados en la palabra. Cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Hay personas que dicen, no, pero es que yo oigo la palabra. Y es posible que todos los días usted esté oyendo la palabra. Pero el que oiga la palabra no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es que cada palabra que oyes la practicas. Que tu vida se rige conforme a lo que el arquitecto constructor diseñó para ti. Si tratas de edificar tu propio diseño, hacer las cosas a tu manera, en tu propia sabiduría, tú no estás edificando sobre la roca. Y todo lo que trates de construir ahí se te va a caer. Y eso es lo que está pasando. Abraham fue considerado el padre de la fe porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Dice, Hebreos 11:10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es el arquitecto y constructor de su hogar, de su vida? Cada uno de nosotros debe saber que Dios es el arquitecto y constructor de todo lo que existe, incluso de nuestras propias vidas. El padre terrenal de Jesús, José, era carpintero de oficio y seguramente le enseñó a su hijo habilidades de carpintería. Yo me imagino a Jesús como un niño pequeño, llevando sus herramientas del oficio, perfeccionando sus habilidades. Probablemente clavó un clavo o dos en lugares donde sus padres preferían que no. Quizás construyó bancos para su humilde hogar. Quizás Jesús incluso tuvo pensamientos de construir una casa grande. Sí, Jesús nació para construir. Pero su proyecto de construcción principal no fue edificios, muebles u otros artículos de madera. Jesús nació para construir el majestuoso esplendor de un templo vivo de Dios en cada uno de nosotros. Jesús es nuestro constructor, que repara nuestros corazones rotos, nos da forma para que así podamos reflejar la imagen de nuestro Creador. Muchas veces negamos el acceso de Dios a nuestras vidas, dándole razones lógicas por las cuales no podríamos ser construidos a su imagen. Él está listo para darte razones por las cuales puedes ser construido a la imagen de Dios. Él es el arquitecto, constructor de nuestras vidas. Déjame preguntarte, ¿estás listo para decir sí al plan maestro de Dios para tu vida? Él es el constructor de todo. Él escribió el plano de tu vida antes de que tú nacieras. Te pregunto, ¿lo dejarás crear en ti la obra maestra que Él antes de que nacieras planificó? Quiero saber, ¿qué fue lo que Dios planificó para mí? Y todo eso está en su palabra. Termino con esto. La soberbia lleva al hombre a pensar que el destino de su propia vida, él mismo lo puede crear. ¡Cuánta soberbia! Gracias. ¿Tu palabra es verdad? Ahí sí quedamos sin palabras. ¿Qué podemos decir? Tienes toda la razón. Definitivamente esto es lo que ha pasado. Hemos creado nuestro propio diseño. A lo largo de todos estos años hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso tal vez los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Porque no te habíamos conocido como Jehová el constructor. Pensábamos que tú solamente nos habías libertado, nos das la provisión y nos salvas. Eres el constructor de nuestras vidas. ¿Cómo no tener en cuenta tus opiniones? De seguro todo se ha derrumbado, se ha venido al piso, relaciones, familias, proyectos, empresas, ministerios.
porque no he tenido en cuenta tu diseño. Y tal vez vengo a tu palabra y escucho el mensaje, me parece maravilloso, pero no había entendido qué es el diseño, qué son los planos. Y que a través de esta palabra yo puedo encontrar todo lo que tú esperas que yo haga. Tú eres el que sabes cómo yo funciono y cómo funcionan las cosas. Por eso le dijiste a Josué, Josué, si quieres que te vaya bien, entonces que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas, dice hagas, no para que sepas solamente, no para que te llenes de conocimiento, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican, y hoy tenemos que reconocer con humildad que no has sido tú el que has estado edificando nuestra casa, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra comunión contigo. Hemos sido nosotros, y por eso nos ha pasado como ocurrió en la Torre de Babel. Muchos en esta hora se preguntan, ¿y por qué no nos entendimos? Parece que cada uno hablaba su propio lenguaje. Esa es una señal de que Dios no está construyendo esa casa. Amado, hoy te rogamos humildemente que nos perdones por la soberbia en nuestro corazón y por no haber entendido y comprendido que cada cosa que pasa en nuestras vidas tiene que ser direccionada por ti. Y muchas veces hemos tomado decisiones en nuestra propia sabiduría y por eso nos hemos equivocado. Pero quiero construir algo hermoso. Pero que lo hagas tú, mi Señor. Ya me cansé de hacer las cosas a mi manera. Ven y construye tú mi hogar. Ven y construye tú a mis hijos. Ven y construye tú a mi familia, y que todo lo que yo haga sea construido por ti. Ayúdame a tenerte en cuenta como el constructor de mi vida, y que yo no haga mis propios diseños ni trate de edificar mis propios planos. Esos planos que yo tenía los voy a destruir, y ahora dejo a partir de ese instante que seas tú el que empieces a edificar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Gracias, amado. Gracias, porque es tu palabra, Señor, la roca firme sobre la cual debo edificar. Y lo hago cuando no solo oigo la palabra, sino cuando la pongo en práctica. Yo no quiero ser de aquellos que edifican sobre la arena, que se pasan toda la vida escuchando la palabra, pero nunca la reciben ni la obedecen. Son insensatos los que piensan así. Quiero ser sabio y quiero que mi vida y todo lo que haga esté edificado en la roca que es tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice. No olviden visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse si no lo han hecho. Si desean compartir en sus medios de comunicación, en su radio, en su televisión, los programas de Verdades Eternas, nos escriben al 317-427-0754, completamente gratis, para que puedan también compartir estas enseñanzas. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Dios me los bendiga. No olviden, la soberbia lleva al hombre a pensar que el destino de su propia vida él mismo lo puede crear. ¿Cuánto necesitamos aprender? Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de